Buenos días y buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todos que puedan acompañar mi comunicación en forma de este vídeo para el 7º Congreso Internacional de Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa, organizado por la Fundación Yuste, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Extremadura. Mi comunicación se intitula Mirando hacia Brasil, un análisis comparativo de la cobertura de los medios estadounidenses y europeos durante la dictadura militar brasileña, 1964-1985. El contexto de esta comunicación está dentro de mi investigación predoctoral, que terminó con mi tesis doctoral que defendí en octubre del año pasado, en que analicé a fondo las relaciones internacionales de la dictadura militar brasileña, especialmente utilizándome de los medios de comunicación como fuente primaria de información. El contexto de la dictadura militar brasileña es la segunda mitad del siglo XX, el contexto de la Guerra Fría tardía, una vez que los Estados Unidos empezaron a aplicar su política exterior conocida como la Alianza para el Progreso, en que se suponía un interés y una instigación para que los países de América Latina pudieran estar más alineados a los intereses y al lado occidental del contexto de la Guerra Fría. Esto en Brasil interrumpió una serie de gobiernos que tenían una característica nacional desarrollista e implantó una dictadura militar que a principio tenía la intención y la obligación de liberalizar la economía del país y aproximarla de los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Esto duró poco, porque los militares que tomaron el poder en Brasil, después de algún tiempo, empezaron a recuperar ciertos valores que los periódicos, los medios de información, especialmente los norteamericanos, empezaban a reconocer como una especie de nacionalismo brasileño distinto del modelo varguista que existía en los años anteriores, pero que aún así molestaba los intereses de Estados Unidos ya hasta en finales de la década de 1960 y el principio de los años 70. Este nuevo contexto nacional desarrollista de Brasil, después del primer parte de sus gobiernos militares, empezó a cambiar la manera como los medios internacionales hacían su cobertura sobre la dictadura brasileña. Y en este sentido, a partir de 1967-1968, los medios tanto europeos cuanto norteamericanos empezaban a denunciar las autocracias y los abusos a los derechos humanos que pasaban con el militarismo en Brasil. Sin embargo, a partir del principio de la década de 1970, los medios norteamericanos, especialmente las agencias de noticias, Associated Press, United Press International y el New York Times, de manera distinta con los medios franceses y europeos que acompañaban la dictadura desde Europa, especialmente Le Monde y BBC, empezaron a enfocarse también en el hecho de que este nuevo proyecto nacional de Brasil pasaba a representar una posible competición con los intereses económicos de Estados Unidos en el eje occidental del conflicto de la Guerra Fría. En este momento histórico, Brasil incluso pasa a ser reconocido y llamado, por lo menos por los periodistas norteamericanos, como un potencial líder del tercer mundo. Esto no aparece en los medios europeos que cubren la dictadura brasileña, también por el hecho de que estos medios europeos dedicaban una menor atención a Brasil en este periodo, no manteniendo muchas veces corresponsales ubicados en el país, o si eran ubicados, no eran ubicados específicamente para tratar de Brasil, muchas veces ni siquiera de tratar solamente de América Latina. El ejemplo, por ejemplo, de Le Monde, que tenía su corresponsal responsable por América Latina, el mismo que era responsable por la península ibérica, por ejemplo. De manera distinta, el New York Times siempre tuvo una sucursal ubicada en Río de Janeiro y un corresponsal ubicado en el país en que se dedicaba casi exclusivamente para Brasil, con otros corresponsales norteamericanos ubicados en otros países latinoamericanos, dedicándose al contexto latinoamericano en general. Esto hacía con que la cobertura internacional de los medios norteamericanos tratasen de esta nueva cara de Brasil a partir de principios de los años 70 con una distinta énfasis que sus medios europeos y su cobertura distinta de los medios europeos. A partir de este punto tenemos una cuestión muy importante, que es el hecho de que los conflictos que surgen y las diferencias que surgen entre los intereses nuevos de la dictadura brasileña, intereses que son característicamente europeos, empiezan a estar siempre siendo filtrados por los medios norteamericanos, que son los únicos que hacen esta cobertura
de manera amplia sobre estas cuestiones. Aquí podemos decir sobre la cobertura que se hizo, los posicionamientos de Brasil sobre las guerras coloniales del Portugal salazarista, sobre la revolución de los claveles en Portugal, sobre la guerra de Yom Kippur, sobre los embargos energéticos de la OPEP de la década del 70, sobre la cuestión del sesquicentenario brasileño y la invitación de Portugal a un estado coadyuvante a la posicionamiento brasileña como una hegemonía lusoparlante en el mundo. Podemos hablar del descaso que había en la expansión económica y política de Brasil para la posibilidad de inclusión en sus mercados en Europa, que no era una posibilidad vista como realista entre los generales que gobernaron Brasil. Y esto combinado con el intento de crecimiento de los intereses económicos y políticos de Brasil en África, especialmente a través de las 6 colonias portuguesas que surgían como naciones en este momento, como Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Me gustaría agradecer la atención de todos para el cierre de mi comunicación, que es un apartado un poco más amplio sobre mi investigación y sobre algunos matices que son de interés de las relaciones internacionales de la dictadura brasileña con el contexto europeo de los años 60, 70 y 80 y que pueden ser ampliados para investigaciones futuras. Quedo a total disposición para que quieren entrar en contacto con alguna cuestión o alguna duda a través de mi correo electrónico. Muchas gracias a todos por la atención y hasta una próxima.